los años dorados del pop español, un grupo surgió desde las playas de Ibiza para conquistar el mundo con abanicos, hombreras y una actitud que mezclaba moda, locura y misterio. Su nombre, Locomía. Detrás de los brillos, los aplausos y los trajes imposibles, se escondía una historia tan fascinante como espeluznante. Traiciones, muertes, secretos prohibidos y un destino marcado por la polémica. Así que agarra tu abanico, porque hoy, en Tutoriales, Gerberín te traigo los 25 datos más espeluznantes de Locomía, el grupo que transformó la música y pagó caro por su propio exceso. Y antes de empezar, ya tú sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like, que eso nos ayuda a seguir trayéndote las historias más intensas del espectáculo. Dato espeluznante número 1. Locomía comenzó sin micrófonos, solo con abanicos, túnicas y un descaro que desafiaba toda lógica. Surgieron en las playas de Ibiza, España, en medio de la locura ochentera y el exceso. No eran cantantes, eran un grupo de baile que deslumbraba con su estilo teatral, casi alienígena. En las calles, la gente les gritaba «locas», pero en lugar de ofenderse, convirtieron el insulto en marca, Locomía. El cerebro detrás de esa idea fue Xavier Font, quien en 1984 fundó lo que pronto sería un fenómeno de fama, ego y desgracia. Así, el grupo nació del glamour y del desprecio. ¿Coincidencia o destino retorcido? Dato espeluznante número 2. Aunque Locomía ya era un espectáculo callejero famoso en Ibiza, no fue hasta 1988 cuando la suerte, o el destino oscuro, tocó su puerta. Un ejecutivo de la disquera Hispavox los vio actuar y quedó hipnotizado por ese desfile de abanicos, hombreras y energía casi teatral. Fue entonces cuando entró en escena Jorge Luis Gil, el hombre que los moldeó, los disciplinó y los convirtió en un producto musical pulido. Gracias a él, pasaron de ser extravagantes de playa a ídolos de escenario. Pero con ese salto al estrellato también llegó el control, la manipulación y las primeras sombras del éxito. Ascenso meteórico o pacto con el diablo del espectáculo. Dato espeluznante. Número 3. Ninguno de los primeros Locomías sabía cantar una sola nota. Eran modelos, bailarines y personajes excéntricos que jugaban a ser estrellas sin micrófono, pero su extravagancia fue tan poderosa que el público no necesitó oírlos, solo verlos. Sus trajes futuristas, sus abanicos gigantes y sus movimientos sincronizados crearon una especie de hipnosis colectiva. Eran puro espectáculo, pura apariencia, y eso bastó para conquistar escenarios. Lo espeluznante es que el talento no era lo que importaba, bastaba con brillar y fingir. Genialidad visual o una gran ilusión montada para engañar al mundo. Dato espeluznante número 4. Desde sus primeros pasos, Locomía se movía entre el glamour y la traición. Los integrantes originales solo querían divertirse, bailar y disfrutar la fama pasajera. Pero cuando aparecieron los contratos, las giras y las exigencias, muchos prefirieron bajarse del barco antes de perder la libertad. Xavier Font intentó mantener el control. Incluso pidió que su propio hermano Luis se uniera al grupo. Pero la historia dio un giro oscuro. Poco después, él mismo exigió su salida por no comportarse como un profesional. Años más tarde, Luis se vengaría creando una versión alterna de Locomía, una especie de reflejo maldito del grupo original. El mismo apellido, pero con rencor de por medio. ¿Negocio familiar o vendetta fraterna? Dato espeluznante número 5. Xavier Font, el cerebro detrás de Locomía, comenzó bailando junto a su propio invento, pero pronto decidió abandonar el escenario para manejarlo desde las sombras. Creía que podía controlar mejor el fenómeno si no estaba bajo los reflectores, y dejó su lugar al carismático Frances Picas. Así se consolidó la formación más recordada del grupo: Manuel Arjona, Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y el recién llegado Picas. Eran la cara visible del imperio de los abanicos, mientras Xavier movía los hilos tras bambalinas. Pero renunciar a la fama
no lo protegió del caos. Al contrario, fue el inicio de una guerra interna por el poder. Estrategia inteligente o el primer paso hacia su propia caída. Dato espeluznante número 6. Detrás del brillo y la lentejuela, la historia de Locomía esconde una tragedia real. 3 de sus integrantes han muerto. Santos Blanco, Fran Romero y Frances Picas, íconos de una época, se apagaron demasiado pronto, dejando un aire de misterio y tristeza que aún ronda el nombre del grupo. Sus muertes ocurrieron en circunstancias diferentes, pero el impacto fue el mismo: fans con el corazón roto y una sombra que cubrió para siempre el legado de Locomía. Muchos hablan de una maldición que persigue a quienes alguna vez vistieron esas sombreras doradas. ¿Coincidencia? ¿O un destino sellado con abanicos y lágrimas? Dato espeluznante número 7. El 15 de junio de 2018, el mundo del pop español despertó con una noticia devastadora: la muerte de Santos Blanco, uno de los rostros más queridos de Locomía. Según se informó, murió por causas naturales, simplemente no despertó. La noticia fue confirmada desde la cuenta oficial del grupo en Facebook, dejando a los fans en shock. Santos tenía apenas 46 años y había sido pieza clave en el auge del grupo, especialmente en su histórica presentación en el Festival de Viña del Mar de 1992. Su partida silenciosa dejó más preguntas que respuestas. ¿Una muerte tranquila o el eco de una vida marcada por el exceso y el misterio? Dato espeluznante número 8. Apenas un mes después de la muerte de Santos Blanco, otra tragedia golpeó a Locomía. Falleció Fran Romero, uno de los integrantes más carismáticos del grupo, aunque no pertenecía a la formación original. Su muerte fue un golpe doble para los fanáticos, que aún no se recuperaban del primer adiós. Según las versiones oficiales, su cuerpo fue infectado por una bacteria, pero los rumores que circularon en la prensa fueron más oscuros. Se decía que había perdido más de 20 libras y que sufría una enfermedad grave. Incluso se habló de que padecía SIDA. Nadie confirmó nada, pero el silencio alrededor de su muerte solo alimentó el misterio. ¿Una infección? ¿O algo que el grupo prefirió callar para siempre? Dato espeluznante número 9. La tarde del 22 de noviembre de 2023, volvió a teñirse de luto el nombre de Locomía. A través de la cuenta oficial de Instagram de Frances Picas, se confirmó su muerte, sin revelar detalles sobre las causas. La noticia cayó como un rayo entre los fans que aún recordaban su sonrisa y energía en los escenarios. Al igual que ocurrió con Fran Romero, las redes se llenaron de teorías. Muchos aseguraron que Frances habría muerto a causa de la misma enfermedad que se rumoreó sobre su excompañero. Nadie lo confirmó, pero la coincidencia fue demasiado inquietante. 3 miembros fallecidos, 2 con historias similares. ¿Azar o una maldición que sigue soplando desde los abanicos del pasado? Dato espeluznante número 10. Locomía fue un grupo que desató locura entre las chicas, con su estilo sensual, misterioso y provocador. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente diseñada, se escondía un secreto que la disquera y su manager protegían con puño de hierro. Todos los integrantes eran homosexuales, y eso no podía saberse. En una época donde el prejuicio dominaba el espectáculo, se les prohibió hablar de su orientación, amar libremente o mostrarse tal cual eran. Vivían una doble vida, ídolos para las fans, pero prisioneros de su propia verdad. Algunos no soportaron esa presión y renunciaron, prefiriendo perder la fama antes que negar su identidad. ¿Éxito internacional o una jaula dorada donde ser uno mismo era un pecado? Dato espeluznante número 11. Como suele ocurrir en los grupos que tocan la cima, los egos comenzaron a chocar dentro de Locomía. Javier Font, el fundador y mente creativa, empezó a tener fuertes roces con José Luis Gil, el manager que había impulsado su carrera. Ambos se disputaban el control del grupo. Uno quería mantener la esencia artística, el otro buscaba rentabilidad a toda costa. Esa mezcla de poder y resentimiento fue la chispa que encendió el caos. Con los ánimos por los suelos y el ambiente cada vez más tenso, José Luis Gil tomó una decisión drástica:
formar otra agrupación paralela con nuevos integrantes, pero bajo el mismo nombre de Locomía. Fue como clonar el éxito, pero sin alma. El público, confundido y furioso, no entendía qué estaba pasando, y las disputas se volvieron públicas, como si el glamour se hubiera convertido en guerra abierta. El conflicto alcanzó su punto máximo en el legendario programa Siempre en Domingo. Allí, las fans exigían ver a los Locomía originales y no a los sustitutos, provocando un alboroto en pleno set. Raúl Velasco, indignado, perdió la paciencia con el público y defendió la versión oficial del grupo. Fue un momento incómodo, casi surrealista, que dejó al descubierto el derrumbe del fenómeno. ¿Era el fin del sueño o el nacimiento del escándalo más grande en la historia de los abanicos? Dato espeluznante número 12. El brillo y la fama de Locomía no solo trajeron dinero y aplausos, también abrieron la puerta a los excesos. Detrás de los escenarios, entre luces y fiestas interminables, comenzaron a circular sustancias que prometían energía y euforia, pero que pronto se convirtieron en cadenas invisibles. La vida nocturna de Ibiza y el ritmo de las giras internacionales fueron el cóctel perfecto para el descontrol. Varios de los integrantes cayeron en la trampa de la adicción. Lo que empezó como una forma de aguantar las largas jornadas de trabajo terminó afectando su salud, su concentración y sus relaciones dentro del grupo. Las coreografías ya no tenían la misma sincronía, las presentaciones perdían fuerza y los roces se multiplicaban. El público veía el espectáculo, pero no el deterioro detrás del maquillaje. Esa sombra de las drogas fue uno de los secretos mejor guardados de la agrupación. Los representantes hacían todo lo posible por mantener la imagen impecable, mientras algunos miembros luchaban contra sí mismos. Era la cara oculta del éxito, la que brilla con luces de neón, pero huele a soledad y autodestrucción. ¿Adicción pasajera o el verdadero precio de jugar con el exceso? Dato espeluznante número 13. El contraste entre el pasado glorioso y el presente cruel fue devastador para varios exintegrantes de Locomía. Aquellos que alguna vez deslumbraron en escenarios internacionales viajaban en limusinas y eran adorados por multitudes. Terminaron enfrentando realidades impensables. Las regalías nunca llegaron, los contratos fueron injustos y el olvido del público cayó sobre ellos como una condena. Algunos intentaron rehacer sus vidas lejos de los reflectores, pero la fama efímera los había dejado marcados. Sin formación profesional ni respaldo económico, varios cayeron en la pobreza extrema, llegando incluso a vivir en la indigencia. Uno de los casos más comentados fue el de Luis Font, hermano del fundador, quien confesó haber terminado cantando en el metro para conseguir unas monedas. De ídolo de los 90 a sobreviviente urbano. Esa caída simboliza el lado más cruel del espectáculo, el que usa, exprime y olvida. La industria los convirtió en juguetes de moda, pero cuando la música se apagó, nadie los rescató. Las lentejuelas se convirtieron en polvo y los aplausos en silencio. ¿El fin de un sueño? ¿O una advertencia para todo aquel que se atreva a bailar demasiado cerca del éxito? Dato espeluznante número 14. De ser una sensación internacional, Locomía pasó a convertirse en un recuerdo del pasado. La inestabilidad interna, los egos desbordados y los constantes cambios de integrantes acabaron devorando lo que alguna vez fue una máquina de éxito. La química que los hizo únicos se rompió, y con ella el encanto que había fascinado al público. Intentaron reinventarse, relanzarse, modernizar su sonido e incluso adaptar su imagen a las nuevas modas, pero nada volvió a funcionar. Cada nuevo proyecto parecía una copia sin alma del original. Los tiempos habían cambiado, y el público también. Los abanicos ya no sorprendían, y el misterio se había transformado en nostalgia. Así, el grupo que había conquistado escenarios con su mezcla de locura y elegancia, terminó perdiendo brillo y relevancia. Las disqueras ya no los buscaban, las giras se redujeron, y los nombres nuevos del pop ocuparon su lugar. Pasaron del lujo a la sombra, del éxtasis al olvido. ¿Caída natural del tiempo
o el castigo por haberse convertido en su propio enemigo. Dato espeluznante número 15. Finalmente, la historia de Locomía llegó a su desenlace. Las traiciones, los pleitos legales, los escándalos personales y la pérdida de conexión con el público hicieron inevitable la disolución del grupo. Lo que comenzó como un fenómeno de moda y ritmo, terminó convertido en una historia de egos rotos y sueños desmoronados. Los integrantes tomaron caminos distintos, cada uno arrastrando sus propios fantasmas del pasado. A lo largo de los años, hubo múltiples intentos por revivir la marca Locomía. Nuevas generaciones de jóvenes intentaron retomar el concepto de los abanicos y la estética andrógina que alguna vez cautivó al mundo. Sin embargo, nada volvió a tener el mismo brillo. La magia del grupo original parecía haberse extinguido, como si una energía oscura impidiera que el nombre resurgiera con éxito. Cada intento de regreso terminaba en lo mismo: discusiones, problemas legales y desencuentros entre antiguos y nuevos miembros. Era como si el grupo estuviera condenado a repetirse en forma de tragedia. El nombre sobrevivía, pero su esencia se había perdido para siempre. ¿Fue un ciclo que debía cerrarse o una maldición que aún ronda cada vez que alguien abre un abanico con el nombre Locomía? Dato espeluznante número 16. Con el paso del tiempo, varios de los miembros originales de Locomía reconocieron que la fama los cegó. El éxito internacional, las giras y la adoración del público los hicieron creer que eran invencibles. Sin embargo, como dijo Carlos Armas, uno de los fundadores, justo cuando estaban a punto de convertirse en algo muy grande, se quedaron en nada. La vanidad, los celos y las relaciones turbias dentro del grupo los llevaron a su propia destrucción. Entre esas revelaciones surgió una de las más delicadas. El propio creador, Javier Font, mantenía romances con varios de los integrantes, incluyendo a Gerardo y Manolo. Luego, su atención se volcó hacia Carlos Armas, lo que generó un ambiente cada vez más tóxico. Los favoritismos, las tensiones emocionales y los rumores de cama cruzaron la línea entre lo profesional y lo personal, sembrando un veneno que terminaría fracturando al grupo desde adentro. Los celos de Javier se volvieron notorios, alimentados por su inseguridad y por el miedo constante a perder el control del proyecto y de las personas que lo rodeaban. Esa mezcla explosiva de amor, poder y posesión convirtió a Locomía en un campo minado emocional. Lo que empezó como una hermandad artística terminó siendo una historia de manipulación y corazones rotos. ¿Era un grupo musical o una relación enfermiza disfrazada de éxito pop? Dato espeluznante número 17. Con los años, las declaraciones de los exintegrantes de Locomía dejaron al descubierto una verdad incómoda. Javier Font, el creador del grupo, no era ese genio artístico que todos creían, sino un hombre dominado por su propio ego. Muchos lo describen como una persona autoritaria, egocéntrica y obsesionada con mantener el control absoluto sobre todo lo que llevaba el nombre Locomía. Sus compañeros lo acusaron de tener un carácter explosivo y de anteponer siempre su beneficio personal sobre el bienestar del grupo. Decían que no le interesaban las emociones, los conflictos o los sacrificios de los demás, solo su dinero, su imagen y su corazón. Era el típico líder que se alimentaba del brillo ajeno, pero jamás permitía que alguien brillara más que él. Esa actitud terminó por romper cualquier lazo de confianza dentro de la banda. Lo que había empezado como una visión compartida terminó siendo un imperio personal, donde todo giraba alrededor de su figura. En palabras de algunos exmiembros, a Javier solo le importaba su monedero y su espejo. ¿Era un visionario incomprendido? ¿O el villano que apagó la luz de su propio invento? Dato espeluznante número 18. Aunque Locomía fue adoptado por el público gay como un símbolo de libertad y estilo, sus integrantes estaban obligados a callar esa parte de su vida. La disquera y el management sabían que su mayor mercado estaba en países conservadores como Argentina, México y Chile, donde la mayoría de sus seguidoras eran mujeres enamoradas de su imagen de ídolos varoniles. Reconocer públicamente su homosexualidad habría sido un suicidio comercial. Por eso,
Durante años, vivieron con una máscara mediática. En entrevistas fingían romances con mujeres o evitaban cualquier pregunta personal. Detrás de cámaras, sin embargo, el ambiente era completamente distinto. Una fraternidad de hombres que compartían su orientación, pero no podían hablar de ella. Era una doble vida agotadora y llena de miedo a ser descubiertos. Carlos Armas, uno de los rostros más admirados del grupo, era el favorito de las fans. En Argentina, México y Chile, su figura desataba histeria colectiva, mientras él cargaba el peso de un secreto impuesto por la industria. El éxito les dio todo, excepto la libertad de ser quienes eran. ¿Ídolos del pop o prisioneros de una imagen creada para complacer a otros? Dato espeluznante, número 19. En 1991, cuando Locomía parecía listo para conquistar el mercado estadounidense, recibieron una propuesta para grabar un álbum en inglés. Era el paso que podía catapultarlos a la fama mundial, el sueño que muchos artistas anhelaban. Pero justo en ese momento crucial, Javier Font ya no tenía el control total del grupo. Su poder se desmoronaba poco a poco, y con él, su estabilidad emocional. En lugar de apoyar el proyecto, comenzó a sembrar dudas entre los integrantes. Les decía que José Luis Gil, el manager, los estaba engañando y robando. Sus palabras se convirtieron en veneno que empezó a dividir al equipo, generando desconfianza, discusiones y un ambiente cada vez más tenso. La oportunidad más grande de su carrera se transformó en el principio de un caos interno. Las grabaciones se retrasaron, los egos chocaron y las sospechas crecieron como fuego entre la paja. Aquel álbum que pudo haberlos llevado al estrellato internacional nunca se concretó. Lo que pintaba como el salto a la gloria terminó siendo el primer paso hacia la ruina. ¿Sabotaje por ego o miedo de perder el control de su propio monstruo? Dato espeluznante número 20. Tras la ruptura con el manager José Luis Gil, todos los integrantes de Locomía decidieron seguir a Javier Font, creyendo que así recuperarían la esencia original del grupo. Se reagruparon para crear una nueva versión de la banda, con la esperanza de liberarse del control del representante y empezar de cero bajo la dirección de su fundador. Sin embargo, ese movimiento provocó una tormenta legal que los hundiría aún más. José Luis Gil, molesto por lo que consideró una traición, los demandó por usar el nombre Locomía, ya que legalmente la marca le pertenecía. El juicio fue demoledor. Los exintegrantes quedaron impedidos de presentarse o grabar bajo ese nombre. De un día para otro, el proyecto que les había dado fama mundial se convirtió en un campo minado de demandas, resentimientos y puertas cerradas. Ante la derrota, el manager decidió rescindir los contratos de los antiguos miembros y crear su propia versión del grupo con caras nuevas. El público, confundido, ya no sabía quiénes eran los verdaderos Locomía. Dos grupos, con el mismo nombre, un mismo legado y una guerra que parecía no tener fin. Revancha profesional, o la maldición definitiva de un hombre que ya cargaba demasiados fantasmas. Dato espeluznante, número 21. El mundo quedó impactado cuando se conoció la historia de Luis Font, integrante original de Locomía y también parte de su segunda generación. Aquel hombre que alguna vez recorrió escenarios internacionales, que lució trajes deslumbrantes y vivió rodeado de flashes, terminó sobreviviendo cantando en el metro. De la fama a la indigencia, su caída fue tan brutal como silenciosa. En una entrevista conmovedora, Luis reveló que vivía sin regalías, sin apoyo y con una enorme tristeza al recordar cómo el grupo que lo hizo soñar también lo dejó vacío. Mientras otros disfrutaban de fortunas y lujos, él apenas lograba comer. Contó que, con el paso del tiempo, perdió todo: el dinero, los amigos y la relación con su hermano Javier, a quien acusó de haberse interesado solo por su pareja y de olvidarse completamente de su familia. Su testimonio destrozó la imagen idealizada del grupo. Detrás de la elegancia y los abanicos dorados se escondía una historia de abandono y desigualdad. Luis Font se convirtió en el símbolo del precio más alto del éxito, aquel que te eleva al cielo.
para luego dejarte caer sin red. ¿Karma familiar o el cruel recordatorio de que el brillo no siempre significa felicidad? Dato espeluznante número 22. Antes de convertirse en el fenómeno musical que conquistó medio mundo, Locomía comenzó como una troupe de baile conformada por nada menos que 16 integrantes. No tenían nombre, ni disquera, ni planes concretos. Solo compartían una obsesión por la moda, la extravagancia y los desfiles interminables por las playas de Ibiza. Su sello distintivo eran los enormes abanicos que agitaban con elegancia, casi como si invocaran un poder invisible. Entre esos primeros días de bohemia, Xavier Font mantenía una relación con un novio holandés que, al presenciar aquel desfile de túnicas, hombreras y coreografías imposibles, intentó expresar en su idioma lo que veía como una locura mía. Su acento traicionó las palabras y lo que salió fue: «Esto es Locomía». Así nació el nombre que se volvería leyenda, de un error lingüístico con sabor a destino. El bautizo fue tan accidental como mágico, pero también cargado de ironía. Una palabra nacida del amor, del exceso y de la locura, terminó representando a un grupo que viviría entre la gloria y la tragedia. Fue un juego del azar, o una señal temprana, de que todo lo que empezaba en locura terminaría en desastre. Dato espeluznante número 23. Uno de los momentos más legendarios y misteriosos en la historia de Locomía ocurrió en 1987, durante la fiesta de cumpleaños número 41 de Freddie Mercury en Ibiza. El vocalista de Queen, recién diagnosticado con VIH, decidió celebrar su vida rodeado de lujo, excesos y personajes excéntricos. Aquella noche, el ambiente estaba cargado de glamour, música y un aire melancólico que presagiaba la historia que se escribiría después. Entre los invitados, un grupo de jóvenes españoles vestidos con túnicas, hombreras doradas y abanicos gigantes llamó la atención de Freddie. Era Locomía, aún sin disquera, pero ya convertidos en un espectáculo viviente. Su desfile fue tan teatral que fascinó al cantante británico, quien aplaudió con entusiasmo su presentación improvisada. Fue una de esas coincidencias que solo ocurren en la isla. El ídolo del rock y los futuros reyes del pop andrógino, compartiendo el mismo escenario de excesos. Tras su breve actuación, Xavier Font, conmovido por la atención de Mercury, decidió regalarle los zapatos de punta que llevaba esa noche. Ese gesto simbólico selló un momento único entre dos mundos, el del arte consagrado y el de un grupo que apenas comenzaba a soñar con la fama. Dicen que Freddie los conservó por años. ¿Casualidad divina o una bendición que, paradójicamente, marcó el inicio del mito y de la maldición de Locomía? Dato espeluznante número 24. El magnetismo de Locomía era tan poderoso que incluso atrajo la atención de uno de los artistas más enigmáticos del siglo XX, David Bowie. El legendario músico británico quedó fascinado por la estética extravagante del grupo durante su paso por Ibiza y decidió contratarlos para que bailaran en algunos tramos de su gira Glass Spider Tour. Aquella oportunidad los colocó frente a uno de sus mayores ídolos y por un instante los muchachos de los abanicos compartieron escenario con el mismísimo Duque Blanco. En esa época, todos los miembros de Locomía vivían juntos en una enorme casa, una especie de comuna glamorosa donde se mezclaban la creatividad, las fiestas, la música y el exceso. Era un universo paralelo lleno de lentejuelas, maquillaje, incienso y noches eternas. El ambiente era tan intenso que muchos lo comparaban con una mezcla entre un templo de moda y una guarida de hedonismo puro. Pero esa misma energía, tan brillante como peligrosa, terminó por absorberlos. Lo que empezó como una comunidad artística se transformó en un espacio de rivalidades, excesos y amores cruzados. Vivían como estrellas antes de serlo, y quizá eso fue su perdición. ¿Inspiración artística o el primer capítulo de una historia que desde entonces llevaba escrito su final? Dato espeluznante número 25.
Locomía se consagró como uno de los grupos más emblemáticos y aclamados de los años 90. Su mezcla de moda, androginia, coreografía teatral y sonidos exóticos rompió moldes en una época en la que nadie se atrevía a tanto. Fueron pioneros en unir la pasarela con la pista de baile, el glamour con la provocación. Sus presentaciones eran verdaderos espectáculos visuales que dejaban al público hipnotizado, especialmente en Latinoamérica, donde fueron recibidos como ídolos. Sin embargo, su caída fue tan espectacular como su ascenso. Lo que empezó como una revolución estética terminó en pleitos legales, muertes prematuras, traiciones familiares y adicciones. La historia del grupo se transformó en una tragedia moderna. La fama los elevó, pero los egos, los secretos y las sombras los derribaron. Cada integrante terminó pagando su propio precio por haber tocado el cielo con las manos. Hoy, el nombre Locomía sigue evocando nostalgia, polémica y fascinación. Su legado quedó marcado por el exceso, la sensualidad y la oscuridad que los rodeó hasta el final. Fueron estrellas fugaces que encendieron una época y se extinguieron con la misma intensidad. ¿Mito eterno o advertencia sobre los peligros de la fama sin control? Y así, mi gente, llegamos al final de este recorrido por la historia más brillante y trágica del pop ibérico. Locomía fue un huracán de estilo, ritmo y desenfreno que iluminó una década, pero también dejó tras de sí un eco de excesos, pérdidas y misterios sin resolver. Lo que comenzó como un juego de moda terminó siendo una lección sobre los peligros del ego, la fama y la manipulación. Su legado sigue vivo, entre el recuerdo de sus coreografías imposibles y las sombras de sus secretos mejor guardados. Porque Locomía no fue solo un grupo, fue un fenómeno que mezcló arte, deseo y tragedia. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like, que eso nos motiva a seguir destapando los secretos más impactantes del mundo del espectáculo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Locomía fue una leyenda? ¿O una maldición disfrazada de éxito?